Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla y con la misma energía que tengo yo para este vídeo que se los prometo, no los va a dejar indiferentes. Ya saben que aquí en el canal nos encanta traerles lo último de lo último, los chismes más jugosos, y hoy creo que nos hemos superado. Vamos a hablar de uno de los temas que más revuelo ha causado en el mundo del espectáculo en los últimos meses, un tema que ha generado titulares, especulaciones, y hasta alguna que otra lágrima. Sí, amigos, hoy vamos a desenmascarar el famoso escándalo del aeropuerto de Can Yaman. ¿Se acuerdan? Ese momento que inundó las redes sociales, que generó mil teorías, que hizo que todos nos preguntáramos, ¿qué rayos pasó realmente? Pues bien, prepárense porque hoy, gracias a una fuente súper exclusiva y a una investigación exhaustiva, vamos a destapar toda la verdad. No se van a creer los detalles. Y si son nuevos por aquí, quiero darles la bienvenida oficial a esta comunidad de chismosos, pero chismosos con clase. No se olviden de activar la campanita y suscribirse al canal para que no se pierdan ni una sola de estas bombas informativas que les tenemos preparadas. Créanme, no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulo, vamos al lío. Y bien, pongámonos en contexto. Recordemos ese día, el aeropuerto, las cámaras, la multitud, y Can Yaman, nuestro galán turco, en el centro de la polémica. Las imágenes hablaban por sí solas, una situación tensa, una discusión acalorada, un ambiente que se podía cortar con un cuchillo. Las especulaciones no tardaron en surgir, que si había sido un problema con el equipaje, que si un altercado con algún fan, que si un malentendido con el personal de seguridad. Se dijeron tantas cosas. Pero ahora, gracias a nuestra fuente confidencial, sabemos la verdad. Y déjenme decirles, es mucho más compleja y fascinante de lo que cualquiera hubiera imaginado. Todo comenzó, según nos cuentan, con un retraso en el vuelo. Ya sabemos cómo son esas cosas, ¿verdad? A veces parece que los aeropuertos son portales a otra dimensión donde el tiempo pierde su significado. Pero este retraso no fue un retraso cualquiera. Resulta que el vuelo de Can Yaman tenía una conexión que, por razones que aún se están investigando, se había movido a último momento, dejándolo en una situación bastante complicada. Él tenía compromisos laborales urgentes, reuniones importantes, grabaciones pendientes, y este cambio repentino en su itinerario puso en jaque toda su agenda. Pueden imaginarse su frustración. Pero la cosa no terminó ahí. Cuando Can Yaman intentó averiguar por qué se había producido este cambio, se encontró con que no había nadie disponible para darle una explicación clara y concisa. Y esto, señoras y señores, es lo que hizo que la chispa encendiera la pradera. La falta de comunicación, la poca claridad en la información y la sensación de estar siendo ignorado fueron el detonante de esa escena que todos vimos y que tan mal interpretamos. Por supuesto, las cámaras, siempre al acecho, capturaron el momento justo en que Can Yaman, frustrado y exasperado, alzó la voz. Y aquí es donde entra en juego un factor crucial, el contexto. Las imágenes, por sí solas, pueden ser engañosas. No veíamos lo que había sucedido antes, no entendíamos la acumulación de estrés y preocupación que Can Yaman estaba viviendo en ese momento. Solo veíamos a un hombre aparentemente furioso en un aeropuerto. Y como dice el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras, pero en este caso, la imagen no contaba toda la historia. La verdad es que Can Yaman no estaba teniendo un berrinche como muchos llegaron a insinuar. Estaba expresando, de manera quizás un poco impetuosa, su descontento con una situación que le parecía injusta y mal manejada. Después de todo, es humano. ¿Quién no se ha sentido frustrado en un aeropuerto alguna vez? ¿Quién no ha deseado alzar la voz cuando las cosas no salen como deberían? La diferencia es que en el caso de Can Yaman, todos estábamos mirando. Y la falta de información llevó a interpretaciones erróneas, a juicios precipitados y, en algunos casos, a críticas injustificadas. Y lo peor de todo es que muchas veces se nos olvida que las personas famosas, a pesar de estar constantemente bajo el ojo público, también tienen derecho a tener días malos y a reaccionar ante situaciones de estrés. Pero vamos a profundizar un poquito más en el asunto. Resulta que nuestra fuente también nos ha contado que la situación del vuelo no era el único problema que Can Yaman tenía en ese momento. Parece ser que estaba lidiando con otros asuntos personales que le estaban generando mucha ansiedad. No voy a entrar en detalles, porque no es mi intención invadir su privacidad,
pero sí es importante mencionar que el incidente del aeropuerto se produjo en un momento particularmente delicado para él. La presión de su trabajo, los compromisos profesionales y las preocupaciones personales se mezclaron y explotaron en ese instante. Así que lo que vimos en realidad no fue una explosión de ira sin motivo, sino la consecuencia de una combinación de factores que convergieron en el lugar y momento menos oportuno. Además, también nos hemos enterado de que Can Yaman intentó hablar con el personal del aeropuerto con calma y educación antes de que la situación escalara. Buscó una solución pacífica, intentó comprender lo que estaba sucediendo, pero no encontró la respuesta que necesitaba. Y cuando las palabras no son suficientes, a veces la frustración se manifiesta de otras maneras. De hecho, nuestra fuente insiste en que el comportamiento de Can Yaman fue, en gran medida, una reacción a la falta de empatía y profesionalismo por parte de algunas personas del aeropuerto. Y esto, amigos, es algo que deberíamos tener en cuenta antes de juzgar a alguien por un momento puntual. A veces, lo que vemos es solo la punta del iceberg y no sabemos lo que hay debajo. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿por qué Can Yaman no salió a dar su versión de los hechos? ¿Por qué no aclaró la situación en su momento? Bueno, según nos han explicado, él prefirió no entrar en la polémica, no darle más bombo al asunto y esperar a que las aguas se calmaran. Él es consciente de que cualquier cosa que diga podría ser malinterpretada y utilizada en su contra. Así que en lugar de avivar el fuego prefirió mantenerse al margen y dejar que las cosas se resolvieran por sí solas. Y también es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces lo mejor es el silencio. Los escándalos, por muy grandes que sean, suelen perder fuerza con el tiempo. Y Can Yaman, con su experiencia en el medio, lo sabía muy bien. Así que en lugar de dar explicaciones que podrían ser tergiversadas, optó por dejar que el tiempo y la verdad salieran a la luz. Y ahora, gracias a nuestra fuente, estamos aquí desvelando toda la historia. Pero esperen, que todavía hay más. Nuestra fuente nos ha revelado que después de este incidente, Can Yaman y sus representantes se reunieron con los responsables del aeropuerto para abordar la situación y encontrar una solución. Al parecer, se llegó a un acuerdo en el que ambas partes reconocieron sus errores y se comprometieron a mejorar los protocolos de comunicación y atención al cliente. Y esto, en mi opinión, es lo más importante de todo. No se trata de buscar culpables, sino de aprender de los errores y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Y me parece que Can Yaman, a pesar de su reacción inicial, demostró ser una persona madura y dispuesta a encontrar una solución pacífica. Y no olvidemos que este incidente, más allá de la polémica mediática, también nos enseña una valiosa lección, la importancia de la empatía y la comprensión. A menudo nos apresuramos a juzgar a los demás sin conocer sus circunstancias, sin entender sus motivos. Y esta historia de Can Yaman es un claro ejemplo de ello. Nos dejamos llevar por las apariencias, por las imágenes que vimos en las redes sociales, y olvidamos que detrás de cada persona, por famosa que sea, hay una historia compleja y llena de matices. Por eso les invito a reflexionar sobre este tema y a ser más críticos con la información que consumimos. No nos quedemos con lo primero que vemos, con el titular de un periódico o con el comentario de un internauta. Profundicemos, investiguemos y busquemos la verdad detrás de las apariencias. Y este es precisamente el objetivo de este canal, traerles información veraz y contrastada, sin dejar espacio para las especulaciones y los rumores. Queremos que conozcan las historias completas, que entiendan los contextos y que formen sus propias opiniones con conocimiento de causa. Y creo que con este vídeo hemos logrado nuestro objetivo. Hemos destapado la verdad sobre el escándalo del aeropuerto de Can Yaman y hemos puesto en evidencia la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. Y hablando de apariencias, también es interesante destacar cómo este incidente afectó la imagen pública de Can Yaman. Durante algunos días, su nombre fue sinónimo de polémica y controversia. Algunos medios de comunicación lo tacharon de arrogante, impulsivo y poco profesional. Pero como hemos visto, la realidad era muy diferente. Y aunque estas críticas pudieron haber dañado su imagen en un primer momento, la verdad siempre sale a la luz. Y creo que este vídeo es una prueba de ello. Hemos demostrado que Can Yaman es, ante todo, un ser humano con virtudes y defectos, que reacciona ante las injusticias y que, a pesar de ser famoso, también tiene derecho a tener días malos. Y esta, en mi opinión, es la imagen que deberíamos tener de él. No un personaje perfecto y sin tacha, sino una persona real y cercana, que comete errores y que aprende de ellos.
Y es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen es muy importante. Los artistas son constantemente juzgados por su apariencia, su comportamiento y sus palabras. Y esta presión constante puede ser muy agotadora. Por eso es fundamental que seamos comprensivos y que no nos dejemos llevar por los juicios precipitados. Detrás de cada imagen pública hay una persona real con sentimientos y emociones. Y eso es algo que nunca deberíamos olvidar. Además, el incidente del aeropuerto también generó un debate sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de información. En este caso, vimos cómo las imágenes y los comentarios se propagaron rápidamente, sin dar tiempo a una reflexión o a un análisis más profundo. Y esto, por desgracia, es algo que sucede muy a menudo. Las redes sociales, por un lado, nos brindan la oportunidad de compartir información de manera rápida y accesible, pero por otro, también pueden ser una fuente de desinformación y rumores. Y es nuestra responsabilidad como usuarios de las redes sociales utilizar estas herramientas de manera responsable y crítica. No nos creamos todo lo que vemos, no compartamos información sin contrastar y seamos conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Los medios de comunicación también juegan un papel fundamental en la formación de la opinión pública. Y es importante que cumplan su función con ética y profesionalismo. Que investiguen los hechos, que contrasten la información y que no se dejen llevar por la búsqueda de titulares sensacionalistas. Porque al final, lo que está en juego es la reputación de las personas y la confianza del público. Y la verdad siempre debe ser la prioridad. Y creo que con este vídeo, hemos dado un paso más en la dirección correcta. Hemos contribuido a desmentir los rumores, a aclarar la situación y a dar voz a la verdad. Y eso, para mí, es lo más importante. Y ya para ir terminando, quiero hacer una pequeña reflexión sobre la importancia de la comunicación. El incidente del aeropuerto de Can Yaman, en gran parte, fue una consecuencia de una mala comunicación. La falta de información, la poca claridad en las explicaciones y la ausencia de empatía fueron los principales factores que desencadenaron la polémica. Y esto nos enseña que la comunicación es fundamental en cualquier ámbito de la vida. En el trabajo, en la familia, en las relaciones personales, una comunicación clara, honesta y respetuosa es clave para evitar malentendidos y conflictos. Y si todos nos esforzamos por comunicarnos mejor, el mundo sería un lugar mucho más agradable. Así que les animo a poner en práctica estos consejos en su día a día. Escuchen con atención a los demás, expresen sus ideas con claridad y busquen siempre el diálogo. Y si surge algún conflicto, no se dejen llevar por las emociones, respiren hondo y busquen una solución pacífica. Y recuerden que en el fondo, todos somos humanos. Todos cometemos errores y todos tenemos derecho a ser escuchados y comprendidos. Y si somos capaces de ponernos en el lugar del otro, de entender sus razones y de ser más empáticos, las relaciones humanas serán mucho más gratificantes. Y este es el mensaje que quiero que se lleven de este vídeo. No juzguemos a los demás por las apariencias, busquemos siempre la verdad y seamos comprensivos con las situaciones que no conocemos. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos destapado toda la verdad sobre el escándalo del aeropuerto de Can Yaman y hemos aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la empatía, la comprensión y la comunicación. Hemos visto que a veces las cosas no son lo que parecen y que es fundamental profundizar en los hechos antes de emitir un juicio. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de información y hemos reafirmado nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por su confianza en este canal. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Son la mejor audiencia del mundo y me siento muy afortunado de poder compartir estas historias con ustedes. Y ahora, como es costumbre, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Qué les pareció la información que les hemos revelado? ¿Creen que Can Yaman merecía el trato que recibió? ¿Cómo creen que deberíamos reaccionar ante este tipo de situaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber su punto de vista. Y si tienen alguna otra pregunta o quieren saber más detalles, no duden en preguntar. Estaré encantado de responder a sus inquietudes. Y para finalizar, les pido un favor muy especial. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like,
compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Y recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas novedades, los chismes más jugosos y la información más veraz. Así que no se pierdan ni un solo vídeo. Activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subamos nuevo contenido. Y eso es todo por hoy, mi gente. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No se olviden de ser felices y de seguir buscando la verdad. Hasta la próxima.